Saludos con todos los presentes. Nosotros somos el grupo número 3 del NRC 10080. Le vamos a hablar sobre la teoría de grafos con matrices. Los integrantes son Andrade Coronel Josué Ricardo, Ayala Pozo Matías David, Benavides Chizaguana Andrea Fernanda, Cordonés Guerra William Stalin, Chamorro Jaramillo Catherine Michelle, Fueres Panamá Leonela Soledad, González Pinta Leonardo Mauricio, Lara Gudiño Irving Yesid, Quito Jaramillo Eric Brando y mi persona Amoris Luján Camila Patricia. A continuación les voy a hablar sobre la introducción a la teoría de grafos. Eh, La definición más común de un grafo es un conjunto de elementos llamados vértices y un conjunto de elementos llamados aristas, y una relación de incidencia que asocia cada arista con dos vértices. La terminología de la teoría de grafos no está estandarizada. Algunos autores pueden decir que la utilizan en el término punto en lugar de vértice y línea en lugar de arista. Yeah. Es un campo de estudio de las matemáticas y las ciencias de la computación que estudia las propiedades de los grafos, que también se les puede llamar gráficas, pero que no se debe confundir con gráficas, ya que tienen una excepción muy amplia. La teoría de grafos es una rama de la matemática discreta y de las aplicadas. Es un tratado que usa diferentes conceptos de diversas áreas como los análisis combinatorios, álgebra abstracta, etc. Actualmente ha tenido mayor preponderancia en el campo de la informática, en las ciencias de la comunicación y las telecomunicaciones. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Podemos añadir también que existen dos tipos de principales grafos, que serían los no orientados o no dirigidos. Estos nos dicen que la arista que conecta los vértices no los une en una dirección establecida, por lo que las aristas se asocian con pares no orientados de vértices. Y gráficamente las aristas se ilustran como líneas que son simples. Los otros pueden ser los que están dirigidos o orientados, en las que las aristas se unen con los vértices en una sola dirección. Así las aristas se asocian con los pares ordenados de vértices. Estas gráficamente las aristas se ilustran como flechas. Más no es igual, debido a que en un par ordenado, valga la redundancia, eh, el orden de la enumeración de los elementos sí termina siendo relevante. Cabe agregar también que no en todos los grafos las aristas tienen un peso igual. Eso se debe a que en la vida real es de esperar que varias de las aristas de los grafos planteados no sean igual de relevantes que otros. Dicho peso suele denotarse con números sobre las aristas. Si es el caso, podemos decir que este es un grafo ponderado. En este tipo de grafos es común hallar las que son las trayectorias. Y para terminar con la introducción, podemos decir que se añadirá un camino es simple si todos sus vértices son distintos. Es decir, si un grafo no se pasa por un mismo vértice más de una vez. A continuación, mi compañero. Origen de la teoría de los grafos. En 1736, el matemático sueco Leonhard Euler planteó la solución a la ruta de los 7 puentes de Königsberg en la antigua Prusia, el cual consistía en encontrar un camino en el cual se lograra pasar una sola vez por cada uno de ellos. Este estudio es considerado el primer resultado de la teoría de grafos. También se considera uno de los primeros resultados topológicos en geometría, que no depende de ninguna medida. Motivación. A partir del trabajo de Euler, sus métodos de grafos comenzaron a emplearse en distintas áreas de la ciencia, como fue la electricidad y el diseño de circuitos eléctricos. Gustav Kirchhoff empleó grafos para sentar las leyes que rigen a las corrientes eléctricas dentro de los circuitos. En química, Arthur Carley estudió y resolvió el problema de numeración de los isómeros, compuestos químicos con idéntica composición pero diferente estructura molecular. A continuación les vamos a presentar
acerca de la teoría de álgebra de matrices necesaria y cómo se usa en el tema asignado. La teoría necesaria que debemos conocer para proceder a utilizar en la resolución de grafos es la de construir una o dos matrices a partir de datos que nos proporcionan en un problema. En este caso, debemos interpretar gráficos para transformar a matrices de cualquier orden y viceversa. Al obtener una matriz, se debe analizar el tipo de solución que nos solicita encontrar. Para esto es necesario acudir a las diferentes operaciones con matrices que hemos estudiado dentro de la teoría de álgebra de matrices, tales como la suma de matrices, la resta de matrices, la multiplicación de matrices, etc. Para poder resolver la suma, la resta y la multiplicación, nos dicen que tanto una matriz A como la matriz B tienen que ser del mismo orden para proceder a dar solución. La ventaja de la representación matricial de un grafo es que para las matrices ha sido desarrollada toda una teoría, la cual nos permitirá la manipulación de las matrices para extraer cierta información característica del grafo. A continuación vamos a definir qué es una matriz. Una matriz son herramientas del álgebra que facilitan el ordenamiento de datos, así como su manejo. Una matriz es una tabla cuadrada o rectangular de datos llamados elementos, mismos que están ordenados en filas y columnas, donde una fila es cada una de las líneas horizontales de la matriz y una columna es cada una de las líneas verticales. Dos matrices son iguales si tienen la misma dimensión y los elementos que ocupan el mismo lugar son iguales. A continuación vamos a ver los ejemplos de matrices. La matriz A tiene dos filas y dos columnas. Diremos que su tamaño es de 2 por 2. La matriz B tiene dos filas y tres columnas. Entonces su tamaño es de 2 por 3. La matriz C tiene cuatro filas y tres columnas. Su tamaño es de 4 por 3. Dentro de la teoría del álgebra de matrices, nos encontramos con diferentes significados que a lo largo del estudio nos encontraremos con palabras que desconocemos al momento de interpretar un grafo, tales como qué significan las vértices. Las vértices son los objetos representados por un punto dentro del grafo. Las aristas son las líneas que unen dos vértices. Aristas adyacentes son dos aristas, son adyacentes y convergen sobre el mismo vértice. Aristas múltiples o paralelas. Dos aristas son múltiples o paralelas si tienen los mismos vértices en común o incidentes sobre los mismos vértices. Lazo es una arista cuyos extremos inciden sobre el mismo vértice. Un vértice aislado es un vértice de grado 0. Vértice pendiente es aquel grafo que contiene una sola arista, es decir, tiene grado 1. Dentro de esto, la matriz que definiremos es la matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia es la matriz en la que los vértices se ordenan en filas y columnas, y cada elemento de A y sub J representa el número de aristas que unen el vértice de la fila I con el vértice de la columna J. Esta matriz es una representación numérica del grafo con la cual podemos hacer operaciones y obtener más datos. A continuación, mi compañero. A continuación vamos a ver cómo funciona una matriz de adyacencia en la teoría de grafos. Es una matriz cuadrada en la que las filas y las columnas representan los vértices del grafo y los elementos de la matriz indican si existe una arista entre los vértices correspondientes. Si el elemento IJ de la matriz es 1, significa que hay una arista entre los vértices I y J, mientras que si el elemento es 0, indica que no hay arista. Imaginemos que tenemos un grafo no dirigido con cuatro vértices etiquetados como A, B, C y D. Las conexiones entre los vértices son las siguientes. Hay una arista que conecta con A y B, otra arista que conecta con B y C, otra arista que conecta con C y D, pero no hay una arista que conecte con A y D directamente. Podemos representar este gráfico utilizando la matriz de adyacencia de la siguiente manera.
Fila 1, 0, 1, 0, 0. Fila 2, 1, 0, 1, 0. Fila C, 0, 1, 0, 1. Y fila D, 0, 0, 1, 0. En esta matriz, el valor 1 indica que hay una arista que conecta los vértices correspondientes, mientras que el valor 0 indica que no hay una conexión directa. Hay varias formas de utilizar la teoría de grafos con varias matrices. 1. Matriz de adyacencia. Matriz cuadrada que indica si hay una arista entre dos vértices. Matriz de incidencia. Matriz que muestra las relaciones entre vértices y aristas. Los valores indican la incidencia de un vértice en una arista. Matriz de caminos. Matriz que indica la existencia y longitud de los caminos más cortos entre pares de vértices. Matriz de accesibilidad. Matriz que indica si un vértice es accesible desde otro. Los valores son 1 si es alcanzable y 0 si no lo es. 5. Matriz de Laplaciano. Matriz que refleja la conectividad y estructura del grado. Se obtiene al restar la matriz de adyacencia de una matriz diagonal con los grados de los vértices. Es un ordenamiento de datos o una tabla cuadrada, como le puede decir. Más de eso que vienen ordenados por filas y columnas, ya sean las líneas verticales son las columnas y las líneas horizontales son las filas. Entonces podemos ver aquí unos ejemplos de matrices, que son estas de aquí, la matriz A, la matriz B y la matriz B. Se puede considerar que la matriz A es de un orden 2 por 2, dos filas, dos columnas. La matriz B es de un orden 2 por 3, dos filas, tres columnas. Y la matriz C son cuatro filas, tres columnas de una matriz de tamaño 4 por 3. Ahora vamos a ver algunos detalles que nos corresponde conocer para poder entender lo que es la teoría de grafos. Por ejemplo, términos como los vértices, las aristas adyacentes, las aristas múltiples o paralelas, y también el significado de la palabra lazo, vértice aislado y vértice pendiente, donde se puede observar todos, cada uno con su respectivo ejemplo. Por ejemplo, los vértices son objetos representados por un punto dentro del grafo. Las aristas son las líneas que unen entre los dos vértices. Las aristas adyacentes son aristas que convergen sobre el mismo vértice. Las aristas múltiples o paralelas son dos aristas, son múltiples o paralelas y tienen el mismo vértice en común. Caso es una arista cuyo extremo indica sobre el mismo vértice, como se puede ver en el gráfico. Tenemos el vértice aislado, que es un vértice de grado cero, y la vértice pendiente es aquel grafo que contiene solo una arista, es decir, tiene un solo grado. La matriz que usaremos para poder hacer el desarrollo de la teoría de grafos es la matriz de adyacencia, que es una matriz donde se puede ordenar las filas y las columnas de cada elemento de la teoría de grafos, representando el número de aristas que unen el vértice de la fila y con el vértice de la columna. Ya, aquí podemos observar un ejemplo de la matriz de adyacencia, que es la más usada para poder resolver la teoría de grafos, donde el uno representa los vértices que se encuentran y mientras que un cero significa que no existe un vértice en el respectivo grafo. Y también podemos usar otro tipo más de matrices, que son como por ejemplo la matriz de incidencia, la matriz de caminos, la matriz de accesibilidad y la matriz de Laplaciano, donde se dice que la matriz de adyacencia es una matriz cuadrada en que las filas y las columnas representan los vértices del grafo y los elementos de la matriz indican si sea una arista entre los vértices correspondientes. Como le decía, si la matriz es 1, significa que hay una arista entre los vértices, y mientras que si el elemento llega a ser 0, indica que no hay una arista. A continuación, mi compañera. Muy buenas noches con todos, me presento, mi nombre es Irving Lara, miembro del equipo que en este momento va a exponer acerca del tema
de la teoría de grafos en las matrices. Bueno, como a manera de introducción, conocemos que un grafo es una forma de representar de una mejor manera, digamos, o de una manera más cómoda las posibles relaciones entre los objetos, ¿ya? Para entender de mejor manera este tema, pues se puede decir netamente que una matriz de adyacencia, lo que estamos viendo netamente en este momento, es una matriz cuadrada, de tipo cuadrada, que se utiliza para representar un grafo, de forma que sus filas y columnas representan ordenadamente los vértices del grafo, y cada elemento, tanto I como J, indica el número de aristas entre los vértices I y el vértice J. Como observación podemos ver, cada grafo tiene una matriz de adyacencia única y de igual manera viceversa. ¿Ya? En el caso de un grafo no dirigido, es importante remarcar que el elemento IJ de la matriz de adyacencia indica la relación entre el vértice I y el vértice J. Esto no puede ser al revés. Asimismo, se denomina matriz de adyacencia, obviamente, porque indica cómo es la relación entre los vértices adyacentes. Como por ejemplo, lo vamos a ver aquí, un ejemplo de matriz de adyacencia. Para la construcción de esta es necesario que ordenemos tanto las filas como columnas en orden alfabético, ¿ya? De esta manera podemos construir una matriz de adyacencia, ¿ok? Una de las recomendaciones es de que si tenemos una arista entre los vértices A y B en la matriz de adyacencia, tenemos que poner un 1 tanto en la posición AB como así también en la posición BA. La matriz de adyacencia de los grafos no dirigidos, eso sí, siempre va a ser simétrica, como lo vemos aquí. Es simétrica, el orden es de orden alfabético, tanto en filas como en columnas, y como lo muestra la recomendación, se puede ver que colocamos un 1 tanto en la posición BA como en la posición AB. ¿Ok? Otro de los ejemplos también podemos observar que una construcción, esta es una matriz un poco diferente, ¿ok? En esta construcción de adyacencia es de un grafo dirigido. En la anterior era de un grafo no dirigido. Este grafo dirigido, vamos a ordenar los vértices de la siguiente manera, ¿ya? Tomando en cuenta que siempre debe ser simétrica la matriz, la construcción de la matriz, tenemos que tener en cuenta que si tenemos una flecha que parte desde el vértice A y llega hasta el vértice E, podemos un 1 en la posición AE, como lo estamos viendo aquí. ¿Ok? Asimismo, de igual manera, esto podemos evidenciarlo de que en caso de que no tenemos una flecha, podríamos poner un 0 en esta posición. En cambio, la matriz de adyacencia de un grafo no dirigido no tiene por qué ser simétrica. Ya a diferencia de la matriz de un grafo no dirigido. En el grafo dirigido, esta no tiene que cumplir la característica de que sea simétrica. ¿Ok? Y para terminar, se puede entender de que cuando ya hemos escrito, digamos, el grafo, tenemos que representarlo también de manera de una matriz, representando cada uno de los vértices y cada una de la relación que existe entre esos. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Ese ha sido mi aporte. Muy amables. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Andrea Benavides. A continuación les voy a exponer la resolución de un ejemplo numérico acerca de la teoría de grafos. Primero vamos a calcular lo que es una matriz de adyacencia de grafos según la definición. Cada uno representa una línea entre vértices y el 0 significa que no hay una línea entre ellos. Ahora, la matriz de adyacencia al cuadrado mostrará la cantidad entre vértices de ida y vuelta. Para ir de ida y vuelta al vértice 1 en sí mismo hay 3 caminos. Asimismo, para el vértice 2 en sí mismo hay 3 caminos. Y para el resto hay los números que están en la matriz A elevado al cuadrado. Por ende, podemos ir observando
que la matriz de adyacencia de un grafo necesariamente es una matriz simétrica. También de igual manera notamos que en una entrada diagonal de A es 0 y menos que haya un bucle en el vértice. En algunas situaciones, un grafo puede tener más de una arista entre un par de vértices. En tales casos puede tener sentido de modificar la definición de la matriz de la adyacencia, de modo que A sea igual al número de aristas entre los vértices I y J. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Leonardo González y vamos a exponer el ejemplo número 2 de teoría de grafos. Primero tenemos una matriz adyacente y encontraremos la matriz de adyacencia del siguiente grafo. Para la resolución primero identificamos la cantidad de vértices que nos muestra el grafo, que en este caso son 4, como podemos ver. Dado que un grafo G que tiene n vértices, su matriz de adyacencia es la matriz A de G, de tamaño n por n, definida por A y J es igual a 1 si existe arista entre I y J, o 0 de lo contrario. Construimos la matriz dada la condición de matriz adyacente, n. Será la cantidad de vértices que nos da el grafo, y como nos indica que el tamaño será n por n, nos dará la siguiente matriz de 4 por 4. A continuación, mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Caterina Chamorro y voy a dar continuación al ejercicio. Como podemos ver, el vector 1 nos muestra que tiene una trayectoria con el vector 2, vector 3 y el vector 4, pero no tienen una unión directa o una trayectoria que comienza y termina en el mismo vértice, denominada circuito para el vector 1. Por ende, esas uniones vienen dado con el valor 1 por la condición dada. El vector 2 nos muestra una trayectoria que comienza y termina en el mismo vértice denominado circuito, una trayectoria al vector 1 y al vector 3, pero no tenemos una trayectoria directa para el vector 4. El vector 3 nos muestra una trayectoria con el vector 2 y con el vector 1, pero no una trayectoria de circuito, tampoco una trayectoria al vector 4. Por último, el vector 4 nos muestra una trayectoria solo para el vector 1 y no tiene una trayectoria de circuito y tampoco una trayectoria para el vector 2 y vector 3. Una vez obtenida la matriz adyacente, ubicamos la cantidad de trayectorias dentro del grafo. En este caso son 3, siguiendo el concepto de las definiciones, para lo cual observamos que tenemos 2 trayectorias simples y una trayectoria en el circuito. Utilizando el concepto de multiplicación de matrices, multiplicamos la matriz A por su misma matriz hasta obtener la matriz elevada al cubo. Como en sí tenemos como resultado, en particular, que la entrada 2 y 3 de la matriz A al cubo es 5. Esto nos dice que existe un total de 5 maneras distintas de ir del vértice 2 al vértice 3, utilizando exactamente 3 aristas. Es decir, hay 3 trayectorias desde el vértice 2 al vértice 3, de manera similar como la entrada 4, 4 de la matriz al cubo. Es 0, esto significa que no es posible ir desde el vértice 4 al mismo vértice por medio de 3 trayectorias. En conclusión, la teoría de grafos estudia las relaciones entre objetos representadas mediante nodos o vértices y las conexiones o aristas. Es muy utilizada en diversos campos, desde las redes sociales hasta algoritmos de optimización, pudiendo analizar estructuras complejas y algoritmos de búsqueda. Esta fue la presentación del grupo 3. Muchas gracias por su atención.